Ante todo, buen día, doctor. En esta oportunidad expondré un recopilado de 8 artículos tratados sobre niños en la altura. Como primer tema es anemia en niños de gran altitud, en el cual podemos hablar que la OMS define anemia a los valores inferiores a 11 gramos por decilitro para los niños menores de 6 años. Entonces, al revisar este artículo sobre anemia en niños a gran altitud, se obtuvo que la hipoxia hipovárica, como podemos ver aquí, es el determinante más fuerte de los niveles de hemoglobina. Entonces, ya que habrá una estimulación y producción y liberación de lo que es la eritropoyetina, y a esta eritropoyetina aumentará el número de glóbulos rojos y por lo tanto su capacidad de transportar oxígeno. Con eso podemos decir que los niveles de hemoglobina en grandes alturas está aumentado y por ello se debe llevar a un reajuste si se quiere determinar si un niño en la altura tiene anemia. Para eso se usa la corrección de la OMS y del Centro para el Control y Prevención de Enfermedades, la CDC, el cual se explica en este gráfico, ¿no? En esta figura, en la que podemos ver que el valor 11, que podemos ver aquí, es la brecha entre anemia y no anemia. Y este valor irá aumentando, como podemos ver en la línea roja, haciendo una curva con concavidad positiva mientras aumenta la altitud, ¿no? Como podemos ver aquí en la parte inferior del gráfico. Pero si corregimos estos valores para la altitud correspondiente, según la OMS y la CDC, graficado o representado por la línea azul, eh, hará una concavidad negativa que se hará más marcada en relación a la altitud. Mientras más alto esta línea se irá acentuando aún más. Entonces aquí podemos determinar, por ejemplo, que un niño que esté, digamos, a 4.000 metros sobre el nivel del mar, que tenga 14 gramos por decilitro de hemoglobina, con el reajuste de la OMS y la CDC, pues este niño estaría en 10.5 gramos por decilitro y por ende tendría un diagnóstico de anemia. Entonces de esta manera serviría el ajuste. Aquí podemos ver cómo se puede aplicar en la epidemiología del Perú respecto a anemia de este reajuste, ¿no? En el cual podemos ver de que en base a los estándares establecidos de la OMS para los niños a nivel del mar, en niños estadounidenses, podemos ver de que se sobreestima el nivel de anemia en el Perú, considerando de que casi todos los niños o más de la mitad de los niños en el Perú tendrían anemia, pero con este reajuste que podemos ver de la CDC y la OMS, podemos ver de que la prevalencia de anemia en el Perú disminuye y se hacen los valores mucho más reales, ¿no? Y se puede de esta manera identificar a los niños que tienen una verdadera anemia. En cuanto a el segundo tema, que es la saturación de oxígeno, podemos hablar de que la saturación de oxígeno a gran altitud se encuentra elevada en los bebés y en los niños, pero que esto se va normalizando al crecer, porque al disminuir la presión pulmonar durante la infancia causa un aumento gradual de la saturación de oxígeno, ¿no? Además, podemos ver de esta manera de que se observa una notable diferencia en la saturación de oxígeno entre los estados de vigilia, como podemos ver, por ejemplo, en esta imagen, en donde en niños de 6 a 10 meses, de 4 a 10 años y de 13 a 17 años podemos ver lo siguiente. Por ejemplo, en lo que es el sueño y vigilia, en el sueño presenta un valor de 88% de saturación de oxígeno y en la vigilia de 94%, es decir, hay una diferencia del 6%, ¿no? Y conforme va creciendo, esta diferencia entre sueño y vigilia se va acortando. Por ejemplo, en la vigilia 94% y en el sueño baja a 90%, haciendo una diferencia del 4%. Y así va a ir disminuyendo conforme el niño vaya creciendo. Es otro hallazgo importante que se puede encontrar en relación al artículo analizado sobre saturación de oxígeno. En cuanto a lo que es el flujo sanguíneo cerebral, revisamos un artículo en el cual pues menciona de que los niños que residen a gran altitud
En ellos se observa cambios producidos por un proceso adaptativo que se dio a la exposición crónica, ¿no? A un ambiente hipóxico, como bien sabemos, a gran altitud, y esto va a causar un flujo sanguíneo basal global reducido, generado por lo que es la vasoconstricción sobre todo. Además, se va a dar también la disminución del diámetro arterial y el aumento de la viscosidad sanguínea, sobre todo en los principales vasos cerebrales como es la arteria carótida interna, la arteria carótida común y la arteria vertebral, ¿no? Y también toma valores de lo que es la arteria carótida externa. Pero como podemos ver, por ejemplo, en este gráfico extraído del artículo que analizamos, podemos ver que se tomó una comunidad de gran altitud, que es la comunidad Sherpa, y podemos ver de que a niveles del mar, los círculos oscuros representados por un flujo normal y los círculos vacíos por un flujo disminuido, podemos ver que en los niños de gran altitud el flujo está disminuido, ¿no? No, el flujo medio está disminuido, ¿no? También el diámetro y también la velocidad del flujo, ¿no? Podemos ver aquí las diferencias, ¿no? Que pueden haber. Entonces, aquí llegamos a la conclusión que sobre todo en lo que es la carótida común y lo que es la carótida interna, el flujo y el diámetro, sobre todo estas dos, son los que van a estar eh, más disminuidos en relación a los que están a nivel del mar, ¿no? Entonces, de esta manera podemos considerar de que es importante conocer este hallazgo porque al momento de que se disminuye la velocidad del flujo y el diámetro, esto va a condicionar a que no haya una correcta irrigación y nutrición de parte de oxígeno a nivel cerebral y esto puede afectar negativamente al neurodesarrollo. Además, otro punto clínico importante hallado en este artículo es que se puede mencionar de que el flujo de la carótida interna más bajo en los niños Sherpa, como ya bien ya sabemos en los hallazgos del artículo, sugirió que un flujo mayor se distribuye hacia lo que es la arteria carótida externa. Y esta distribución hacia la arteria carótida externa se relaciona con el fenómeno de la cara roja meseta, que es una expansión de los vasos sanguíneos de los pequeños vasos de la cara, como podemos ver en la imagen. En cuanto a lo que es el crecimiento y desarrollo, ¿no? Podemos definir el retraso del crecimiento cuando un niño no alcanza los parámetros o los estándares establecidos para su edad en cuanto a la talla, ¿no? Entonces, dentro de los hallazgos más importantes del grupo de 3 artículos analizados para el crecimiento y desarrollo en niños de gran altitud, pues encontramos de que la prevalencia del retraso del crecimiento fue aproximadamente de un 42% y que esta aumentó a altitudes mayores de 2.500 metros sobre el nivel del mar y esto determinó de que hay un retraso del crecimiento 41 veces mayor en relación a los niños que están a altitudes menores, ¿no? Entonces, de esta manera se encontró de que también a su vez esto puede ser causado por una disminución de lo que son hormonas muy importantes para el crecimiento, como es la hormona del crecimiento y además el factor crecimiento similar de insulina 1, como podemos ver en este gráfico o tabla extraído de un artículo que tomamos en cuenta para este tópico, en el cual podemos ver de que en los niños de 13 y 14 años, en las comunidades de gran altitud, como en este caso se tomó la comunidad de Naku, pues aquí se experimentan los niveles de tanto de hormona del crecimiento como de factor crecimiento similar de insulina van a estar disminuidos en relación a los obtenidos a altitudes menores, ¿no? Podemos ver aquí diferencias, ¿no? Entonces, los niveles de hormonales van a estar disminuidos en las hormonas del crecimiento a gran altitud, ¿no? Y es un hallazgo importante. Además, y se determinó a su vez que este retraso en el crecimiento también está asociado a una disminución en lo que son los volúmenes pulmonares, ¿no? Como la capacidad vital forzada y el volumen expiratorio forzado en el primer segundo. Y no se debe usar además estándares de baja altitud para evaluar el crecimiento pulmonar, ¿no? En los niños que son evaluados a una gran altitud, porque recordemos que los volúmenes pulmonares en este caso se van a ver disminuidos, ¿no? Y tenemos que tomar en cuenta estos parámetros.
Por otra parte, vamos a hablar de lo que es el síndrome de apnea obstructiva del sueño y lo que es el apnea central del sueño en los niños de gran altitud, ¿no? En el cual analizamos un artículo en lo cual es importante primero definir qué es un apnea obstructiva del sueño, en el cual el índice apnea hipopnea obstructiva cuando va de 0 a 1.9 eventos no se considera SAOS, pero cuando ya va de 2 a 4.9 se considera un SAOS leve, y cuando va de 5 a más es un SAOS moderado grave. Cuando hablamos de un índice de apnea hipopnea central, cuando va de 0 a 4 no se considera como un evento de apnea central, pero cuando hablamos de 5 o más se considera como un evento de apnea central del sueño. Entonces, en base a esto, se encontró de que la prevalencia de estas afecciones pulmonares aumentaba, ¿no? A gran altitud. En este estudio, esta tabla extraída del estudio que tomamos en cuenta, pues se vio de que tanto los eventos de apnea leve como moderado, tanto del apnea central del sueño, eh, también se vieron aumentados estas prevalencias con la gran altitud. Entonces, los niños que experimentan este tipo de patologías incrementaban sus exacerbaciones a gran altitud, ¿no? Obviamente por las condiciones de la baja presión de oxígeno y también por la experimentación de la baja saturación de oxígeno que se presentan a lo que son grandes altitudes. Son los datos más importantes extraídos de este artículo. Y por último, lo que es el edema pulmonar de altura en niños, en donde podemos mencionar de que el JAPE o edema pulmonar de altura es un edema no cardiogénico, no infeccioso, no inflamatorio, altamente o potencialmente mortal, que se experimenta en el primer o segundo día de un ascenso mayor a los 2.500 metros sobre el nivel del mar, ¿no? Y que podemos encontrar aquí tres escenarios. El primer escenario es el JAPE clásico, ¿no? El cual estamos hablando de un niño que se encuentra a altitudes bajas y que hace un ascenso mayor a 2.500 metros. El segundo escenario es el JAPE de reentrada, un niño que vive a gran altitud y que viaja a altitudes más bajas por 1 o 2 días, y cuando retorna a donde vivía, que es a gran altitud, en ese momento experimenta el JAPE, en el retorno a gran altitud. Y otro tercer escenario, que es raro, pero que se presenta, que es el JARPE, que es cuando un niño que reside a gran altitud no experimenta ni un descenso ni un ascenso, no experimenta ninguno de ellos. Y así, de esta manera, se produce el JAPE a gran altitud sin experimentar ningún tipo de variación en las altitudes en los últimos días, ¿no? Entonces, esos son los tres escenarios que podemos ver respecto a los episodios de JAPE. Entonces, para el diagnóstico se va a tomar en cuenta los criterios de Lake-Lewis, ¿no? Que podemos ver en esta tabla, en el cual el primer criterio es que el niño haya sufrido un aumento reciente mayor a 2.500 metros sobre el nivel del mar o mayor a 8.000 pies, que es como primer criterio, o tomar los criterios de los síntomas típicos, ¿no? Considerando el diagnóstico clínico cuando hay al menos dos de los cuatro síntomas típicos, ¿no? Como es disnea, podemos hablar disnea, tos, debilidad o disminución del rendimiento al ejercicio, o también opresión. Si alguno de estos cuatro se encuentran, dos de estos cuatro se encuentran, podemos dar un criterio en los síntomas positivo. Y por otra parte, si encontramos dos de los cuatro siguientes signos, como son los crepitantes o sibilantes, cianosis, taquimnia o taquicardia, si encontramos dos de estos signos, esto se suma a que también se puede considerar como un diagnóstico de JAPE. Pero la mejor forma de comprobar, aparte de los criterios clínicos que ya observamos, definitivamente son las imágenes, en los cuales se le pide al paciente una radiografía de tórax, preferentemente posterior anterior, en la cual se va a observar un patrón algodonoso, ¿no? Como podemos ver en esta radiografía. O si es que no se tiene la oportunidad de una radiografía, pues la alternativa vendría a ser la ecografía pulmonar, en donde se va a observar este hallazgo que es
lo que son los cometas pulmonares, ¿no? Como podemos ver aquí en lo que estoy resaltando, que es un hallazgo muy importante que indica un edema intraparenquimatoso a nivel ecográfico, ¿no? Entonces podemos tomar en cuenta estas dos opciones diagnósticas de forma imagenológica, la radiografía y la ecografía para esto. Entonces, una vez reunido dos de los cuatro síntomas o dos de los cuatro signos y además sumado un ascenso y tenemos una radiografía positiva o una ecografía positiva, podemos llegar al diagnóstico de JAPE o JAPE de reentrada, como hemos podido ver en los tres escenarios, en base a la clínica que el doctor, perdón, en base a la clínica que el niño, el papá del niño te pueda comentar. Entonces, en base a esto, se llega al diagnóstico y cómo tratamos, ¿no? El objetivo es el aumento de la presión parcial de oxígeno inspirado para aliviar la vasoconstricción pulmonar y lo que es la hipoxia. ¿Cómo se logra esto? Con oxigenoterapia y además también con lo que es un tratamiento terapéutico con drogas. En este caso, como podemos ver aquí, es el nifedipino, ¿no? Esta droga es la más recomendada en niños, ¿no? Entonces, y además con la que se va a optar la profilaxis, ¿no? Y la meta a la que tenemos que llegar es que el niño sature 93%. ¿No? Entonces, eh, otro tema muy controversial es lo que es la profilaxis, que en este caso solo se va a dar en niños que hayan experimentado un antecedente de JAPE, solo en ellos, ¿sí? Y en un niño entonces que haya experimentado ya un evento de JAPE previo y vuelva a ascender para que no repita su evento de JAPE, pues se le puede administrar de forma profiláctica 1 o 2 días antes del ascenso nifedipino y se mantiene el medicamento 3 o 4 días a gran altitud. De esta manera tenemos un tratamiento preventivo para que el niño no vuelva a experimentar un evento de JAPE y de esa manera se hace la profilaxis correcta. Y eso sería todo. Gracias.